estudiantes de la Universidad César Vallejo. En esta hermosa ocasión tenemos el privilegio de dirigirnos a cada uno de ustedes explicándoles sobre el documental que está basado sobre la obra Colacho Hermanos. Esta obra está escrita por nuestro gran poeta peruano César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Su familia era mestiza, indígena y española. Francisco de Paula Vallejo Benítez fue su padre, una figura indispensable para su crianza, y su madre fue María de los Santos Mendoza, quien procura encaminarlo a la fe católica. Tuvo 10 hermanos y él fue el menor. Inició sus estudios en su pueblo natal de Santiago de Chuco, pero luego terminó en el colegio 1009 en Huamachuco. En 1910 se inscribe en la Universidad de Trujillo para estudiar letras, pero tuvo que abandonarla debido a la falta de recursos. Luego decidió estudiar medicina, pero al poco tiempo desistió. Pese a los malos pronósticos, el poeta volvió a estudiar la carrera de letras y en 1915 se titula. La etapa que tuvo César Vallejo en Trujillo estuvo llena de experiencias como la integración del Grupo Norte, al cual pertenecieron jóvenes artistas e intelectuales. Además, tuvo la oportunidad de presentar algunos de sus versos en medios locales, y también fue la época donde encontró el amor. En 1917 se enamoró perdidamente de Zoila Rosa Cuadra, una joven de 15 años, pero la corta duración de la relación lo deprimió y casi se quitó la vida. Sin embargo, sus amigos fueron la luz en la oscuridad porque lo convencieron de irse a la capital para que hiciera un doctorado. Cuando estaba en Santiago de Chuco, César Vallejo fue injustamente acusado de participar en el incendio de la casa de una familia de comerciantes de la ciudad, así que pasó casi 4 meses en la cárcel de Trujillo. Aunque el caso no se cerró, un tiempo después pudo salir bajo ciertas condiciones y regresó a la capital del país. Allí publicó en 1922 Tricen, un poemario que renovó la poesía que se conocía en aquel entonces. En 1917 César Vallejo llega a Lima. Apenas llegó, comenzó a interactuar con varios poetas conocidos como Manuel González Prada y Abraham Valdemar, quienes fueron compañeros comunes de charlas en las tardes limeñas. En 1918 fallece su madre y en 1919 publica su obra titulada Los Heraldos Negros, que fue la primera obra que él publicó. El poemario se destacó por su enorme valor lírico. Este libro trató temas muy recurrentes de Vallejo, relacionados con el sufrimiento humano. Con este título se abrió camino a la literatura latinoamericana. El año siguiente, él vuelve a su tierra natal. Vallejo se fue a vivir a París en 1923 en busca de nuevas experiencias. Allí trabajó en varios medios latinoamericanos y también conoció a su compañera de vida, Georgette Philippard. Además, continuó dedicándose a la escritura. Lastimosamente, el escritor comenzó a sentirse mal de salud en marzo de 1938 y así fue hospitalizado, pero no logró recuperarse y falleció el 15 de abril de 1938 a causa del paludismo. Tenía 46 años cuando falleció y su resto reposa en el cementerio de Montparnasse de París. Voy a dar una pequeña introducción sobre los hermanos Colacho. Los hermanos Colacho dice que fue escrita por César Vallejo en 1934. Esto es pieza teatral y satírica. Son 2 hermanos, uno que se llama Corder y otro Acidal. Dice que Colacho hermano aparece como dueño de una tienda que fue en Taque, la aldea de los Andes peruanos. De su experiencia teatral, dice que ya que ellos encontraron a un empresario de minería y tuvieron la oportunidad hasta ser de ellos jefes, y para eso los mismos empresarios les dieron la oportunidad para que también participaran a esto en vida política.
Con el tiempo, los hermanos Colacho logran un gran objetivo en sus vidas, convirtiéndose en patrones. Pero ellos no estaban tan alegres con esta gran meta que habían obtenido, ya que ellos aspiraban a cargos muy altos, cargos que querían obtener por medio de la política. Es por ello que se esfuerzan día a día para poder convencer a toda la población. Con un pequeño lapso de tiempo logran obtener una gran ayuda de la transnacional, obteniendo dinero. Al poco tiempo logran viajar a la capital, logrando así hacer una gran asonada revolucionaria, logrando así Cordel Colacho en convertirse en presidente de la República. Él estaba consciente de ser hechura del imperialismo yanqui. Es por ello que se inclina servilmente a los intereses de los Estados Unidos. Pero ello no le salva de ser destituido por un gran golpe de estado generado por el coronel Colango. Características. El tema, la temática debe ser y es social, político y muy revolucionario, asimismo como dialéctico, clasista y ético. En la forma, el elemento en el cual se da la ley, estética y en el teatro y la representación de un escenario, así como la perspectiva que tiene múltiple, de masas alegóricos y de actuación directa en un cinemático. Pensamiento humanista. En general llamamos humanismo a cualquier teoría filosófica que resalta el valor de un hombre frente a cualquier realidad, o que se desarrollan sus tesis principales a partir de la reivindicación de los valores humanos. En este pensamiento consideramos al humanismo como un camino social para la pacificación, el desarrollo y el crecimiento cultural. Es necesario potenciar el conocimiento en todos los ámbitos de la vida. La obra tiene un contexto inspirado en la sociedad peruana, que efectivamente pasaba en ese momento por graves problemas de índole político, social y económico. La crisis política de 1930 había traído abajo el gobierno del presidente Augusto Belaúnde Leguía y en un lapso muy corto se había sucedido en el Perú varios gobernantes. La figura ridícula de Luis Sánchez Cerro, como la de otros tantos esperpentos que se sucedieron en el poder, prohijados por el imperialismo político y económico, fue indudablemente la fuente de inspiración del autor. Si se analiza la historia del Perú de los años posteriores a la escritura de Colacho Hermanos, se comprueba que esta obra la dramatizó poco tiempo antes con singular precisión. El poeta, por ese entonces, había estado muy interesado en los sucesos del Perú y escribió una serie de artículos con el título ¿Qué pasa en el Perú?, que se publicaron en francés en la revista Germinal, en 4 partes, en junio de 1930. Pero además, el escritor utilizó parte del argumento de su novela proletaria El Tungsteno, es decir, que en el momento de escribirse Colacho Hermanos, esta obra venía alimentada por intentos, investigaciones y desarrollos anteriores. Si el humanismo busca crear condiciones para la construcción de una sociedad con valores, esto no debería quedar solo en aspectos teóricos, ya que a la fecha la humanidad está más sumergida en odio de clase, de cultura, de religión y hasta de ideologías. De Vallejo se conservan 4 piezas teatrales, ninguna de las cuales fue estrenada o publicada durante su vida, aunque también se conservan los fragmentos de un drama suyo, Mampar, pero en su versión en francés y bajo el título
del Staupes, escrita en 1929 y 1930, del que también se hacen referencias en una carta crítica del productor Louis Jouve. Dicho drama trata del conflicto de un esposo con su suegra, y se supone que el autor destruyó el original. Las 4 piezas teatrales que se conservan íntegramente y son las siguientes: Love O, en 1930, drama escrito en francés. El propio Vallejo hizo una traducción al castellano, que no se conserva. Trata de un conflicto obrero en una fábrica metalúrgica. Entre las 2 orillas corre el río, escrita en 1930, drama que fue el producto de un largo y difícil proceso. Entre los títulos de versiones anteriores se encuentran Varona Polianova, Moscú contra Moscú, El juego del amor, del odio y de la muerte, y varias permutaciones de este último. La piedra cansada, escrita en 1937, drama de tono poético, ambientada en la época incaica e influida por las tragedias griegas. Colacho Hermanos es una pieza teatral satírica que fue escrita por Vallejo en el año de 1934. En la historia, Colacho Hermanos es una pieza teatral satírica que fue escrita por Vallejo en el año de 1934. En la historia, los hermanos Cordel y Acidal Colacho aparecen como dueños de una tienda en Tanque, una aldea de los Andes peruanos. El negocio de ellos prospera cuando se relacionan con la alta sociedad y sobre todo con una transnacional americana. Hacen una campaña política y por medio de una asonada revolucionaria, Cordel Colacho termina por convertirse en presidente de la República. Pero esto no le salva de ser destituido por el golpe de estado del general Colombo. La obra de Colachos Hermanos dice que tiene 3 versiones: la versión escrita en castellano, la versión francesa y la versión en castellano conservada en la Biblioteca Nacional del Perú. Dice que en la versión escrita en castellano, conservada por Georgette de Vallejo, quien le entregó a la Universidad Católica del Perú para su publicación dentro de la ya mencionada recopilación. En la versión francesa, cuyos originales se conservan en la Biblioteca de la Universidad Católica del Perú, y la versión en castellano conservada en la Biblioteca Nacional del Perú, que es la más acabada y por la primera vez fue editada íntegramente por Ricardo González Vil. Además, dice que esta versión existen variantes del último acto de la versión francesa. Gracias. La ocasión que brinda la revista Turía de escribir sobre César Vallejo, con el requerimiento de abordar la lectura que de la actualidad podemos hacer de que su obra es un esfuerzo de reflexión que permite plantear lo que la actualidad de Vallejo sigue transmitiendo a sus lectores. En este sentido, resulta fundamental recordar que ese mismo esfuerzo de la actualización fue realizado por diversos poetas a lo largo del siglo XX.